Hola, hola mis pequeños, ¿cómo están? Les saluda la profesora Jenny Pelayo. Bienvenidos al curso de personal social. El día de hoy vamos a trabajar las etapas de la historia del Perú. Elaboramos nuestra historia personal. ¿Sí? Empecemos. Vamos a empezar la clase del día de hoy observando la historia personal. Voy a poner como ejemplo mi historia personal. Presta mucha atención porque con este ejemplo vas a poder también tú elaborar tu historia personal. Aquí tenemos una línea de tiempo. Antes de explicar mi historia personal, voy a definir qué es una historia personal. La historia personal es un conjunto de sucesos en la vida diaria de una persona, desde el momento de su nacimiento hasta la actualidad, es decir, hasta el día de hoy. Aquí tenemos una serie de años. Como ustedes pueden darse cuenta, chicos, mi historia personal empieza en el año 1991. Empieza con mi nacimiento. En el año 1991 nace la Miss Jenny el 8 de enero de 1991 en el Hospital La Maternidad de Lima. Entonces, chicos, mi historia personal y la de ustedes siempre va a iniciar el día y el año de tu nacimiento. Luego he puesto como referencia el año 1992, cuando cumplí mi primer año y empecé a dar mis primeros pasos y mis primeras palabras. Luego, en el año 1994, disfruté mucho mi nivel inicial junto a mi maestra Miss Rosita. En este año de 1994 ingreso a estudiar mi nivel inicial y estudiaba en el Colegio San Judas Tadeo, compartiendo con mis amiguitos diversos juegos, cantando con mi maestra, así como ustedes también lo hicieron en su nivel inicial. Luego, en el año 1997, yo estudié mi nivel primaria en el Colegio 3049 Imperio del Tahuantinsuyo. También este año es muy importante porque recibí mi primer diploma de buena conducta. Continuamos con mi historia personal. En el año 2007 fui brigadier general en el Colegio Secundaria Libertador San Martín. Ese año fue un año muy especial, ya que fui nombrada brigadier general. En el año 2010 estudié la carrera de educación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Recuerdo que este año fue un año muy alegre y muy satisfactorio. ¿Por qué? Porque logré ingresar a una de las mejores universidades del Perú. En el año 2011 me casé y tuve a mi primera hija llamada Andrea. Actualmente mi pequeña tiene 10 años. Y en el año 2019 nació mi segunda hija, que se llama Daira. Ella tiene ahora 2 años. Y finalmente, pequeños, llego a la actualidad, es decir, al año 2021, en el cual me encuentro trabajando en el Colegio La Católica, enseñando a mis niños del segundo A. ¿Y cuál es tu historia personal? También nos vas a contar tu historia personal, ¿ok? Muy bien, con esta explicación que ya hemos dado de la historia personal, quiero decirles, chicos, que así como nosotros tenemos una historia personal,
Desde que nacemos hasta la actualidad, nuestro país, el Perú, también tiene su propia historia. ¿Ya? Desde el momento en que aparece en nuestro país el primer hombre y construye civilizaciones hasta la actualidad. Es por ello que los historiadores han dividido la historia del Perú en 6 etapas. Recuerda que así como tú tienes tu historia, nuestro país también tiene su historia. Y para estudiarlo de una mejor manera, los historiadores lo han dividido en 6 etapas. ¿Cuál es la primera etapa? La etapa pre-inca. Luego tenemos la etapa inca. La tercera etapa es la etapa de la conquista. Luego tenemos la etapa del virreinato. Sigue la etapa de la emancipación y finalmente tenemos lo que sucede en la actualidad, la etapa de la república, es decir, aquella etapa en la cual es gobernada por los presidentes del Perú. Muy bien, chicos, cada una de estas etapas lo vamos a ver de manera detallada. Recuerden que la primera etapa de la historia del Perú es la etapa pre-inca. Aquí se ubican las culturas, aquí se desarrollan las culturas como Chavín, Paracas, Nazca y Mochica y entre otras culturas. Todas ellas las vamos a estudiar. Luego viene la etapa inca, etapa en que se desarrolla el imperio incaico o del Tahuantinsuyo. ¿Alguna vez has escuchado las leyendas de Manco Cápac y Mama Ocllo? ¿O la leyenda de los hermanos Aya? Pues bien, en esta etapa inca surgen esas leyendas. Luego viene la etapa de la conquista, llegada de los españoles Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque. Ellos vienen desde el país de España a conquistar nuestro país, el Perú. Luego podemos ver la etapa del virreinato, que es una etapa de organización y fusión de dos grandes culturas, la cultura europea y la americana. Luego viene la emancipación, proceso de recuperación de la autonomía del Perú, lograda por los precursores y los próceres de la independencia. Y finalmente tenemos la etapa de la República. Esta etapa es muy importante porque es la que se desarrolla en la actualidad. Es aquella etapa conformada por todos los presidentes del Perú, desde el primer presidente hasta el último presidente, que es Martín Vizcarra. Muy bien, chicos. Todos estos temas, todas estas etapas lo vamos a ver de manera detallada en las próximas clases. Pero a continuación te voy a explicar con algunas imágenes para que puedas entender un poco mejor las etapas de la historia del Perú. La primera etapa es la etapa pre-inca. Esta etapa es muy importante porque, como te mencionaba, surgen las grandes culturas anteriores a los incas, como el caso de Chavín, Paracas, Nazca, Mochica, Tiahuanaco, Huari y Chimú. Este conjunto de culturas surgen en la etapa pre-inca y cada cultura la vamos a estudiar en las próximas clases. Luego tenemos la etapa inca. En la etapa inca es muy importante porque aquí se desarrolla la vida de los incas. Vamos a conocer la historia, la organización de los incas. En esta época destaca el inca como la máxima autoridad del imperio, Tahuantinsuyo. Y también debemos conocer en esta etapa que el fundador del imperio fue el inca Manco Cápac y el gran organizador fue el inca Pachacútec. También voy a hacer mención que durante la etapa inca surgen las dos grandes leyendas, la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, que salieron del lago Titicaca para fundar el imperio incaico,
y también la leyenda de los 4 hermanos Ayar, que también surgieron para fundar el imperio incaico. Entonces, chicos, la etapa inca es muy importante y también la vamos a ver en las próximas clases. Luego tenemos la etapa de la conquista. Esta etapa de la conquista se inicia con la llegada de los socios de la conquista al Perú. Chicos, recuerden que en esta época había en el Perú oro, plata, y los españoles vinieron a conquistar el Perú, vinieron en busca de ese oro, de esa plata. Llegaron al Perú 3 socios de la conquista: Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque, quienes tomaron como prisionero a nuestro Inca Atahualpa y luego lo ejecutaron, es decir, lo mataron. Chicos, esta etapa de la conquista también es muy importante, porque aquí vemos cómo los españoles llegan a nuestro país, el Perú, en busca de riquezas, en busca de oro y plata, para llevarlo a su país de España. Vemos también que durante esta etapa de la conquista, los españoles van a tener que enfrentarse a los incas. Luego tenemos la etapa del virreinato. En esta etapa del virreinato, la máxima autoridad es el virrey, quien gobierna en nombre del rey de España. Podemos ver, chicos, en esta imagen a los esclavos trabajando en las minas y asimismo también podemos ver el abuso del corregidor, el abuso de esta persona hacia los esclavos. Luego tenemos la etapa de la emancipación. En esta etapa surgen los ideales de libertad. Es decir, aquí podemos ver a un don José de San Martín que proclamó la independencia del Perú. Aquí en esta etapa surge el ideal de libertad y se inicia una serie de luchas por alcanzarla. Además aparecen los próceres y los precursores de la independencia. Finalmente veamos la etapa de la República. Actualmente nos encontramos en esta etapa. Esta etapa se caracteriza porque está gobernada o fue gobernada por un conjunto de presidentes. El primer presidente del Perú fue José de la Riva Agüero. Pero también vamos a mencionar al presidente Ramón Castilla, porque este presidente abolió la esclavitud, es decir, acabó con la esclavitud. Y finalmente mencionaremos a nuestro presidente actual, es decir, a Pedro Castillo, que actualmente es nuestro jefe de Estado, es decir, el presidente del Perú. Ahora sí, vamos a reforzar lo aprendido. En el programa Word, elabora tu línea de tiempo, desde tu nacimiento hasta la actualidad. Sigue el ejemplo mostrado por tu maestra. No olvides usar imágenes o fotos. Luego debes imprimirlo, pegarlo en tu cuaderno y enviar una foto al WhatsApp de tu maestra. Esta actividad será calificada. Bien, chicos, muchas gracias por su atención y nos vemos por la tarde en nuestro refuerzo Zoom.